Bienvenidas a todos, muchas gracias para esperar un poquitito que empecemos este evento. Entonces les damos la bienvenida a este evento donde vamos a hablar de los retos y las oportunidades para la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad en la política de paz total en Colombia. Demos la bienvenida, les voy a presentar a su moderadora esta noche, Ana María Rodríguez, de la Comisión Colombiana de Juristas. Ana María tiene una gran experiencia con el Sistema Internacional de Derechos Humanos, trabaja con la Comisión y es un poco una mentora para mí esos días porque me ha enseñado mucho de cómo trabajar con el sistema. Entonces, muchas gracias también por eso. Te paso el micrófono y para presentar también a los demás. Muchísimas gracias, Yannick, por esas palabras de introducción tan bonitas y muchísimas gracias a todas y a todos ustedes por tomarse el tiempo en medio de la lluvia de venir a acompañarnos esta tarde de hoy. Si no hay inconveniente de parte de ustedes, lo primero que quisiera es preguntarles si están de acuerdo con que grabemos el evento y tomemos algunas fotografías. La idea es poder luego poner en línea el evento para que quienes no lograron llegar esta tarde lo puedan ver más adelante. Entonces, si estamos de acuerdo, seguiremos entonces. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Como les decía, tenemos les digo que tenemos un panel de lujo de distintas personas defensoras de derechos humanos que han venido desde Colombia en estos días para realizar algunas actividades de incidencia acá con los mecanismos de Naciones Unidas y por supuesto contamos con la presencia del embajador aquí en Ginebra de Colombia, Gustavo Gallón. Muchísimas gracias, Gustavo, también por sacar de tu tiempo y la agenda ocupada en medio de la sesión para acompañarnos a conversar un ratito sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. Entonces, quisiera arrancar simplemente diciendo que pues, nuestro evento habla de retos y oportunidades para la implementación de las recomendaciones del informe de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad en la política de paz total del nuevo gobierno en Colombia. La idea es que podamos conversar un poco sobre esto de la política de paz total, sobre lo que está ocurriendo en Colombia en este momento en materia de derechos humanos y conectarlo con este paquete de recomendaciones que ya hace un año produjo la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y que para muchas y muchos todavía sigue siendo un poco un misterio qué hace uno con esas recomendaciones y cómo les puede dar una utilidad práctica. La idea es que sea una conversación muy informal, no son presentaciones pues formales ni nada por el estilo, va a haber algunas preguntas como para intentar darle un hilo conductor a lo que vayamos conversando y que pueda haber espacio para que puedan hacer las preguntas, comentarios, observaciones que ustedes consideren para poder enriquecer mucho más esta conversación. Entonces, si les parece bien, comenzaría simplemente señalando, bueno, como lo decía hace un momento, que a mediados del año 2022 la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad publicó en Colombia su informe final. Tiene 11 volúmenes y creo que miles de páginas, no me atrevo a decir un número exacto porque no lo sé, además de muchos anexos y un apartado de multimedia riquísimo en información, videos, audios, podcasts y otras herramientas que permiten dar cuenta del trabajo de investigación tan profundo que hizo la Comisión y que permite conocer más en detalle lo que pasó en nuestro país en las últimas décadas de conflicto armado. El volumen de hallazgos y recomendaciones trae más de 60 recomendaciones, que es como las conclusiones principales de lo que encontró la Comisión, y luego en cada uno de los 11 volúmenes encuentran algunas recomendaciones específicas sobre los temas. En el volumen que habla de temas de derechos de mujeres y personas LGBTI hay recomendaciones específicas sobre el tema.
el volumen que habla de pueblos étnicos trae recomendaciones específicas sobre el tema, el que hace un análisis por regiones también tiene algunas recomendaciones sobre el tema, y así, digamos, y así todos los demás volúmenes. Por supuesto no vamos a abarcar hoy en detalle la totalidad de estas recomendaciones, ya quisiéramos ser tan expertas y tan expertos, vamos a dar apenas un brochazo, pero sí quisiéramos ver qué utilidad y qué manera tenemos de poder aplicarlas en el contexto actual. Y en el medio del contexto actual en particular, para el logro de lo que el nuevo gobierno ha llamado la política de paz total. Esta política de paz total es la sombrilla, digamos, que recoge el grueso de las apuestas del gobierno del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. Es una apuesta muy ambiciosa por lograr terminar de una vez por todas con la violencia que ocurre en Colombia a través de distintos caminos, digamos, pero el principal de ellos es poder no solo llegar a acuerdos con los actores del conflicto con los que falta llegar a acuerdos, implementar el acuerdo que se firmó con las FARC en 2016, sino además entablar conversaciones y poder lograr el sometimiento a la justicia de otras estructuras criminales organizadas que estén generando violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Esta, digo yo que es una política sombrilla porque además de este objetivo, que es como el más evidente cuando uno le hablan de paz, recoge un par de elementos más y creo que de allí voy a intentar agarrarme un poco para que nuestras invitadas e invitados nos comenten más sobre lo que está ocurriendo en el país. Y tal vez comenzaría por decir que una de las cosas que está en el corazón de esta nueva política es un cambio radical en el modelo de seguridad que se aplica en Colombia. Esta idea de paz total está planteada desde un modelo de seguridad humana que cambia la visión que se tenía del gobierno anterior de una seguridad que se basaba principalmente en el fortalecimiento de la presencia militar en todos los territorios de nuestro país y en generar condiciones de seguridad a partir de esa acción de las fuerzas militares. Ahora damos un giro a este modelo de seguridad humana que ve que la seguridad se alcanza más allá de, digamos, de quitar las armas, a través, entre otras, de generar condiciones mínimas de garantías de derechos para las personas, de manera que se pueda construir una paz sobre esas condiciones mínimamente, digamos, garantizadas. Entonces quisiera comenzar con Óscar Ramírez Puerta, a mi derecha. Óscar es el presidente de la Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos, una de las ONGs más antiguas en nuestro país. Óscar es abogado, lleva más de 7 años trabajando en la defensa de derechos humanos en nuestro país, conoce muchísimo el tema de las personas privadas de la libertad, conoce mucho de los temas de protesta, ha estado muy involucrado en todo el tema de reformas a la policía, y también, por supuesto, junto con el comité hace parte de la Coalición Colombiana contra la Tortura, que es otro tema que manejan y que maneja Óscar, digamos, con muchísima experiencia. Entonces le quisiera pasar el micrófono a Óscar para pedirle que comencemos hablando justamente de la nueva política de seguridad y defensa que el gobierno Petro ha publicado hace un poco más de un mes, que es, digamos, la manera en la que se aterriza esta nueva idea de seguridad que tiene el gobierno, que facilitaría la construcción de una paz total en nuestro país. Entonces, no sé, Óscar, si nos puedes contar un poco de esta nueva política de seguridad para que entendamos de qué manera esto va a contribuir a la paz total. Bueno, muchas gracias a María, gracias a mis compañeras de panel, a Gustavo, a Marta. Creo que es un panel muy útil y vamos a contar con numerosas visiones sobre este tema y varios otros. Sobre la nueva política de seguridad y defensa, lo primero que hay que decir es que es una política de seguridad y defensa que tiene una forma de construcción diferente a la que estábamos acostumbrados en antaño. Esta política de seguridad y defensa plantea una construcción inicial donde se escucha también la voz de las comunidades.
se planteó una política de seguridad y defensa, la cual contó con varios digamos, espacios de reunión y consulta con organizaciones de derechos humanos, organizaciones locales, lo cual nos parece, o por lo menos a mí me parece algo que es inédito. Nunca las fuerzas militares ni el Ministerio de Defensa había estado dispuesto a abrirse y a escuchar a las comunidades de lo que pensaban y opinaban que debía ser la seguridad y la defensa en Colombia. Creo que es un aspecto positivo, pero también, como es un escenario muy preliminar, se debe profundizar en cómo es trabajar estos aspectos con las comunidades, porque también estamos en un escenario desigual, ¿no? No es lo mismo la visión de seguridad militarista que puede llegar a tener gran parte del sector defensa, el sector de la policía, el sector de la contratación alrededor de la seguridad y la defensa, y el enfoque que pueden tener las comunidades. Yo creo que fue un diálogo interesante, pero que no logró profundizar ni recoger todos los anhelos y experiencias de las personas que desarrollan, por ejemplo, mecanismos de autoprotección frente a las distintas amenazas. Pero un primer punto sobre cómo se construyó me parece llamativo. Un nuevo enfoque. El nuevo enfoque de seguridad humana, ya lo mencionaba Ana María, es un enfoque integral donde ustedes van a escuchar esto muchas veces por parte del presidente Gustavo Petro, y es: el enemigo hoy es el enemigo de la pobreza, el hambre, la desigualdad. Y eso se ha materializado allí a través de ese enfoque de seguridad humana, donde hay la necesidad de construir un entorno favorable para que las necesidades básicas de las personas estén satisfechas y eso genere un mejor impacto en la seguridad. Yo creo que también este enfoque necesita muchos desarrollos. El enfoque de seguridad humana plantea que las agresiones, por ejemplo, contra defensores de derechos humanos no se deben abordar solamente desde el escenario meramente material o militar, sino desde un escenario mucho más integral, que usted pueda tener luz en el lugar donde se encuentra, vías de comunicación, acceso a la oferta institucional, como puede ser la oferta institucional de acceso a la justicia, ¿sí? Que es fundamental, por ejemplo, cuando existen cualquier cantidad de agresiones a defensores de derechos humanos, o por ejemplo cuando existe un hurto, que es un tema más de seguridad ciudadana. Es interesante este nuevo enfoque. Yo creo que parten también toda política de seguridad y defensa, desde el gobierno Uribe hasta el gobierno Duque, siempre parte de un análisis, y es analizar cuáles son las amenazas que se encuentran en Colombia. Aquí parten de las amenazas de las desigualdades sociales, pero también hay otras amenazas que identifican, como por ejemplo el cambio climático, la deforestación, y también identifican un cambio en lo que antes se creía amenaza, ¿no? Y hacen una lectura de que el conflicto armado está en una transformación, que está en un proceso de acabarse, y leen a los actores armados de alto impacto, como las organizaciones criminales o las organizaciones alzadas en armas con un carácter político, las leen que ya no son la amenaza principal, sino que estas hoy son un problema a resolver de manera también integral. Sí las consideran claramente una amenaza a la seguridad nacional, pero las ven desde otro punto, porque ellos dicen, estas organizaciones ya no están desde su concepción interesadas en tomar el poder y cambiar el aparato estatal y la constitución política y los acuerdos sociales a través del ejercicio de la violencia de las armas. Las organizaciones de carácter político están buscando llegar a un escenario de negociación de paz en unas condiciones más o menos de fortalecimiento, y por otro lado tenemos unas organizaciones criminales de alto impacto que se dedican a administrar economías ilegales, ¿sí? Fruto del delito, la extorsión, el homicidio selectivo y demás. Entonces, partiendo de ese escenario, dice, el combate ya no es estrictamente militar y la política de seguridad y defensa no puede ser ideologizada por una política del enemigo interno para combatir a las insurgencias que buscan tomar el poder. Eso es muy interesante porque le da vías a este nuevo escenario de la paz total. Hay algunas cosas críticas que yo quisiera mencionar, y es la política de seguridad y defensa reproduce algunos problemas que habíamos señalado en el pasado, como por ejemplo cuando hace análisis de las amenazas como la deforestación, el cambio climático, cae en el error de alguna manera de plantear esta militarización de la agenda
medioambiental. Me explico, gran parte de la política de seguridad y defensa estará destinada en la intervención en zonas donde hay deforestación, minería ilegal, a través de la vía militar y policial. Y creemos que eso puede resultar problemático, aumentando las capturas pues, de cocaleros, de personas que hacen minería artesanal muchas veces, y creemos que allí debería haber una transformación en este enfoque de la política de seguridad y defensa. Sabemos que también corresponde a los intereses de compañías mineroenergéticas y que extraen hidrocarburos, y que pues esto es algo a mejorar por parte del gobierno nacional. Es una política de seguridad que debe estar en constante desarrollo, pero que es bastante interesante si se plantea un cierre del conflicto en Colombia. Muchísimas gracias, Oscar. Voy a pasar el micrófono al otro extremo para Marta. Gracias. Entonces tenemos ya como este marco que es una de las políticas que está ambientando lo que va a ser esta puesta en práctica de la paz total. Desde que comenzó el gobierno, en agosto del año pasado comenzaron los acercamientos con distintos actores armados, organizaciones criminales y otros grupos para intentar iniciar en simultáneo varias de estas nuevas conversaciones que conduzcan al final de la violencia en nuestro país. Para finales de año, el gobierno anunció que habría 5 ceses al fuego, uno con uno de los grandes actores del conflicto, que luego no fue realidad, y 4 en 4 lugares del país con agrupaciones mucho más concretas. Uno de esos ceses al fuego que se anunció fue el de la ciudad de Buenaventura, ciudad con reconocidos niveles de violencia y criminalidad y cifras de violaciones a derechos humanos que no se compadecen de ser uno de los principales puertos de nuestro país y uno de los lugares por donde se mueve mayor cantidad de recursos. Es una de las ciudades con mayores índices de exclusión y pobreza al mismo tiempo, y por ser un puerto pues es justamente lugar de interés para muchos de estos actores criminales, particularmente los que están relacionados con el tráfico de drogas ilícitas. Marta Lucía Giraldo, a mi izquierda, es una lideresa social del Valle del Cauca, es trabajadora social, lleva varios años haciendo parte del capítulo Valle del Cauca del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, y además, pues, es parte de este movimiento porque su papá, el señor José Orlando Giraldo Barrera, fue víctima de ejecución extrajudicial a manos del ejército hace ya varios años. Quisiera preguntarte, Marta, desde la experiencia que ustedes tienen en el Movice y el trabajo en el Valle del Cauca, si nos puedes contar un poco más qué es lo que ha pasado en estos meses en Buenaventura con la paz total, cómo se ve esa paz total en Buenaventura y qué es lo que está pasando allí. Bueno, buenas tardes a todos y todas, un gusto estar aquí con ustedes compartiendo. Bueno, nosotros hemos venido acompañando diferentes procesos en el municipio de Buenaventura y hacemos parte pues, de diferentes escenarios de la sociedad civil allí. A finales del año pasado, a finales de septiembre de 2022 y en más o menos finales de abril del 2023, Buenaventura fue una especie de laboratorio de paz de todo esto que inició pues, con el gobierno de Gustavo Petro. Allí se empezaron diálogos para disminuir sustancialmente toda la violencia que afecta a este municipio, y en esos diálogos entre dos grupos, principalmente los chotas y los espartanos, que son una derivación de años, de décadas, de las estructuras paramilitares. Finalmente pues ha quedado como en este reducto allí, y ellos antes de ser chotas y espartanos pertenecían a una gran banda criminal llamada o denominada La Local. Estos grupos están allí en el territorio, ejerciendo una suerte de gobernabilidad territorial a través de diferentes estrategias que utilizan.
¿sí? Bajo el terror, la amenaza, la extorsión, el reclutamiento, cometiendo crímenes graves como ese, reclutamiento forzado a menores, violencia a mujeres, asesinatos selectivos, desapariciones de personas y bueno, todo este control social y control territorial que ejercen allí en el territorio. En el marco de este tiempo que se dieron estos diálogos, toda digamos, esa violencia y esa criminalidad pues bajó sus niveles sustancialmente. No podemos decir que desapareció, pero sí podemos decir que bajó, digamos, esos índices de manera sustantiva. Y bueno, esos diálogos avanzaron. Creemos que las debilidades que pudo haber tenido para que no permaneciera y que se hayan pausado el pasado mes de abril tiene que ver con la poca o nula participación de la sociedad civil en ellos, de las organizaciones étnicas, de las víctimas y bueno, también de la comunidad y de la sociedad organizada. Buenaventura es un territorio étnico en su gran mayoría por población afro, pero también por población indígena. Allí en Buenaventura hay 49 consejos comunitarios y 13 resguardos indígenas. Esto pues digamos que lo hace un territorio con una alta capacidad de participación en diferentes escenarios de la vida política y demás, y por tanto digamos que siempre desde la sociedad se reclamó esa necesidad de poder incidir allí en estos diálogos en diferentes aspectos. Digamos, se contó mucho con el apoyo de la Iglesia Católica fue fundamental en el apoyo en todos los diálogos que se dieron a nivel de territorio de los barrios, ¿sí? De las localidades con estos grupos y bueno, todo digamos que ese conjunto de acciones que se realizaron pues no fueron suficientes y termina esto nuevamente el pasado mes de abril, pues con nuevamente se están presentando la misma situación de antes y bueno, tal vez esto cuando se renueva, porque en Buenaventura se han dado ciclos de violencia a lo largo de estas décadas y cada vez que se renueva lo que llega es como más fuerza, por lo menos durante un tiempo. Entonces durante el mes de mayo se presentaron confinamientos, se presentaron enfrentamientos armados en diferentes barrios, aún hasta esta semana estábamos teniendo noticias de esos enfrentamientos entre estas bandas o entre estos grupos y bueno, eso pues genera mucha situación en la comunidad, genera desplazamiento intraurbano, asesinatos, han habido varias personas que han resultado muertas producto de estos enfrentamientos y demás. Y de allí, digamos que incidir en la necesidad de que pues es necesario que se avance con estos diálogos, es necesario que se continúe haciendo esfuerzos para avanzar hacia ese alivio de las que necesitan las comunidades de estas situaciones de guerra, pero también es necesario que hayan algunos elementos allí que permitan que los familiares de las víctimas, que la comunidad, que la sociedad en general allí pueda tener garantías para eso. Y pues que esas, digamos, vislumbres de paz que se ven, pues puedan ser también estables, que sean duraderos, que se vayan con pasos firmes y bueno, que esto no termine siendo unos alivios durante unos meses y que finalmente pues se regrese a esto. Eso preocupa muchísimo. Por eso pensamos que es muy necesario que se pueda articular toda la localidad, toda la institucionalidad local con la institucionalidad nacional, ¿sí? Que eso fue también uno de los elementos que no se evidenciaron allí, es decir, con la alcaldía, con el Ministerio Público, con toda la institucionalidad local es necesario que el gobierno nacional pueda articular para que desarrollen acciones en conjunto y obviamente pues que esto también haga parte de los planes de desarrollo municipales, departamentales. Eso podría ayudar un poco
a estas situaciones. Valoramos muchísimo la disminución y la prevención de delitos. Esto creemos que es muy importante y por lo mismo que pasó, pensamos que se deben abordar de manera integral para que las causas estructurales pues finalmente puedan ser atacadas y no se siga abordando únicamente la coyuntura, porque pues repetiríamos nuevamente esto que recién ocurre. Bueno, es por ahí. Mil gracias, Marta. Yo sé que quisiéramos poder contar muchas más cosas, pero el tiempo nos apremia un poquito para alcanzar a oír a todas y a todos los panelistas. Digamos que efectivamente Buenaventura fue como el primer ejemplo y el más impactante, porque después de que se acordó este cese al fuego, durante los primeros 3 meses los niveles de asesinatos llegaron prácticamente a 0. Entonces fue como la prueba de que sí es posible lograr cambios rápidos en la situación con una intervención decidida, pero desafortunadamente, como cuentas, digamos, el inicio de las conversaciones formales, el mecanismo de participación y de monitoreo de este cese se ha demorado en llegar, y entre tanto se ha ido como desgastando un poco el espacio y se han empezado a cometer incumplimientos de lado y lado, y estamos empezando a ver nuevamente aumento en las cifras de violencia en este municipio, pero es como un buen ejemplo que ojalá se pueda repetir y lograr hacer más sostenible en el tiempo. Bueno, al tiempo que se dieron esta tregua, este anuncio, se anunció también el reinicio de las conversaciones con la guerrilla del ELN, la segunda guerrilla más grande de Colombia, después de más de 4 años de ruptura de estas conversaciones por parte del gobierno anterior, que fue una noticia que nos alegró a todas y a todos mucho. Y se han tenido ya varios ciclos de conversaciones que han llevado a algunas discusiones preliminares, algunos acuerdos iniciales. Hace poco al anuncio ya de una agenda concertada de lo que serían los temas principales de los diálogos, y al anuncio de un mecanismo para diseñar la participación de sectores de la sociedad en estas conversaciones. Fueron como 2 de los anuncios. El tercer anuncio que se hizo hace pocos días es el de un cese bilateral de hostilidades de parte del ELN, pues para con las fuerzas militares colombianas, por supuesto, que es una noticia alentadora, porque justamente en estos primeros meses del año hemos vivido hechos muy graves de violencia cometidos a mano justamente del ELN. Se supo de la masacre de un grupo de jóvenes soldados que estaban descansando en el Catatumbo, y ha habido otros eventos, digamos, de similar gravedad, que nos hacen pensar a todos hasta dónde llega pues esta voluntad de paz de este grupo. Pero estos anuncios que salen en los medios, que son muy, se me olvidó la palabra que quería decir, como muy animadores, que nos hacen ilusión y nos hacen generar esperanzas en que vamos a avanzar en esto, pues no necesariamente se traducen en que la situación en todo el territorio colombiano esté mejorando. Y en ese sentido le quisiera pedir a nuestra tercera interviniente, a Elizabeth Moreno Barco, quien es una reconocida lideresa del Chocó, es vocera de la Coordinación Regional del Pacífico Colombiano, que es una red de organizaciones indígenas y afrocolombianas de los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó y un pedacito chiquito de Antioquia, y quien además desde hace pocos días es la coordinadora del Foro Interétnico Solidaridad Chocó, que nos cuente un poquito qué es lo que está pasando en el Pacífico colombiano y si todas estas buenas noticias que estamos oyendo se están, digamos, pudiendo ver en la situación de derechos humanos y la situación humanitaria, sobre todo en el Chocó. Gracias, Ana María y demás intervinientes en este espacio. Señor embajador, en nombre del gobierno colombiano, usted presente aquí, pero también nosotros en nombre de las comunidades, esperamos pues que esta presentación de la realidad que vivimos en los territorios también tenga eco y que usted sea ese mediador o portador de esta información al gobierno, pero también que podamos nosotros las comunidades gozar de
de la presencia del Estado en nuestros territorios, no solamente con la militarización. Nosotros en los territorios soñamos de que la paz pudiera llegar de una manera clara, transparente, con esperanza de cambio después de la firma del acuerdo de paz, donde se firmaron esos acuerdos, pero también estuvo muy presente el capítulo étnico construido desde las organizaciones de base que representan los territorios en el Pacífico colombiano. Pero vemos que en vez de mejorar la situación, antes por el contrario se agravó. Hoy vemos que los desplazamientos, confinamientos, masacres, desapariciones forzadas, reclutamiento, violencia basada en género, los feminicidios, la poca presencia del Estado a través de programas que logren captar y mejorar las condiciones de vida por los gobiernos anteriores estuvo muy represada. Hoy vemos pues con gran ilusión esa fuerza y esa propuesta política del gobierno actual del doctor Gustavo Petro Francia Márquez, de una participación directa y atención a nuestras comunidades. Nosotros vemos que el conflicto armado continúa de una manera que nosotros pudiéramos llamar exorbitada, porque el aumento en estos últimos meses de las confrontaciones armadas ha seguido aumentando, los desplazamientos han tenido más intensidad en la zona del San Juan, donde miles de familias se han desplazado a sus cabeceras, y vemos que la atención por parte de las administraciones locales, por parte de las administraciones regionales, no es la más directa o la más apropiada. Consideramos muy valiosa la importancia y la presencia de la Iglesia en el acompañamiento y la asistencia a las poblaciones desplazadas, a la cooperación internacional. Entonces es así, desde hoy las organizaciones somos las que nos echamos al hombro la responsabilidad de visibilizar, de mostrar la situación que viven nuestras comunidades, pero es así también como la vida de los líderes y las lideresas que hoy hacemos conocer esa realidad en los territorios, también el riesgo que sufrimos. Conocemos de manera directa los acuerdos que se han tenido en los espacios de la mesa, tanto en México como en Cuba, donde sale en la mesa de México el anuncio de unos alivios humanitarios para nuestros territorios, pero que ese mismo impulso, ese sueño de buscar estrategias y alternativas nos lleva a hacer un recorrido en los territorios con delegados de la mesa, tanto de gobierno como del ELN, donde las comunidades, las víctimas, tuvimos la oportunidad de hacer propuestas directas de cómo serían esos alivios humanitarios para las comunidades. Y un punto fundamental que soñamos todos, tanto afros como indígenas, víctimas de los territorios, es un cese al fuego multilateral. Miramos y no rechazamos el acuerdo firmado en Cuba del acuerdo bilateral entre el ELN y la fuerza pública, pero nosotros necesitamos es que se firme el acuerdo multilateral, porque vemos que si se firma entre el gobierno y el ELN, que muchas o pocas veces tienen enfrentamiento en los territorios, vemos en la necesidad que se firme o se llegue a un acuerdo entre el ELN, los grupos paramilitares que se encuentran en los territorios, porque son ellos los que se enfrentan a diario directamente y están poniendo en difícil situación a nuestra población. Sabemos que la política de gobierno va en dirección correcta, apoyamos la paz total,
y consideramos que la única manera de terminar la violencia es mediante los diálogos, de las negociaciones de las personas y los grupos que tienen armas. Pero mientras se llegan a esos acuerdos, vemos que es muy urgente. No solamente ELN, Fuerza Pública, sino todos los actores armados presentes en el territorio, tanto legales como ilegales, que se sienten, que se tome una iniciativa de dialogar en busca de esa paz total que tanto necesitamos en los territorios. Entonces creemos que es urgente implementarse también esas reformas estructurales que tengan que ver con medidas de protección individuales y colectivas en los territorios que permitan que hoy las comunidades a través de sus organizaciones puedan hablar de unas garantías mínimas de derecho para la población víctima del conflicto armado en el Pacífico colombiano. Muchísimas gracias, Elizabeth. Sí, es preocupante el panorama. Desafortunadamente la situación de violencia en los territorios sigue siendo muy alta, muy fuerte, muy grave, y todavía no logramos que estos avances en las conversaciones aterricen del todo en las diferentes regiones, y como dices tú, y como lo plantea la política, no es suficiente con lograr estos ceses solamente entre dos de los actores, sino que ojalá se puedan ampliar muy pronto a los demás para que efectivamente tengan un impacto sobre las regiones en las que ustedes están presentes. Creo que es muy importante lo que señalas de la urgencia, además de mientras tanto poder lograr alivios humanitarios para las comunidades que están desplazándose, están siendo confinadas, están sufriendo el recrudecimiento del reclutamiento de niños y niñas, entre otras. Pero quisiera que no nos quedemos solamente con la idea de que todo va muy mal. Digamos, son retos adicionales, y creo que el gobierno desde que llegó, y todas y todos sabemos que construir la paz no es fácil, y construir la paz con distintos actores en simultáneo es mucho menos fácil, y construir la paz en simultáneo con muchos actores en un país que dejó de implementar su primer acuerdo de paz de esta tanda reciente, pues es aún más difícil, y que una de las consecuencias que claramente íbamos a vivir era el recrudecimiento de la violencia. Pero se han dado pasos, digamos, en el sentido de lo que nos señalaba Oscar, y hay muchas más cosas para hacer. Y en ese sentido quisiera pedirle a nuestro embajador, Gustavo, que nos pudieras decir, para empezar a aterrizar un poco ya en el tema de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, ¿por qué son importantes estas recomendaciones del informe de la Comisión, y de qué manera podemos empezar a pensar en que ellas contribuyan a esta materialización de la paz total y a responder un poco a muchas de estas inquietudes que hemos planteado en la tarde de hoy? Bueno, buenas tardes a todas y todos. Un saludo muy cordial, especialmente a mis compañeras de mesa, a Marta de Elizabeth, a Oscar y a Ana María por su invitación. Para hablar sobre este tema que es tan importante para nuestro país, para nosotros, para nuestra vida. Si las recomendaciones de la Comisión de la Verdad se aplican, se implementan, realmente podremos avanzar en la dirección correcta. Son recomendaciones muy apropiadas, muy afortunadas y muy sesudas. Y para responder a la pregunta de Ana, ¿cuál es su relación con la paz? Pues permítame usar el calificativo total. Porque o se orientan a construir la paz directamente, o a actuar en relación con causas del conflicto, o también actuar en relación con consecuencias del conflicto. Las recomendaciones de la Comisión de la Verdad las agrupa en ocho temas, y cada tema tiene más o menos 8 o 9 recomendaciones a su vez, son como 70 y tantas recomendaciones, muy detalladas, muy desarrolladas.
La primera es la paz. La primera hace un llamado a cumplir la paz, a crear un Ministerio de Paz y Reconciliación, que la cooperación internacional se oriente hacia la paz, en fin. La primera recomendación es relacionada con el tema directo de la construcción de paz como un proyecto nacional. La segunda recomendación está relacionada con la reparación de las víctimas, la memoria, la identificación de las víctimas. Es, por supuesto, actuar en relación con los daños causados a la población, pero además poder pasar verdaderamente la página haciendo un reconocimiento a fondo y profundo de la dignidad de las víctimas. La tercera invita a fortalecer la democracia, a construir democracia. La democracia es inherente al desarrollo de una sociedad pacífica y el informe invita a una democracia incluyente, amplia, deliberativa y sobre todo que se pueda ejercer la política libre de la violencia. Un cuarto campo que toca en las recomendaciones es el del narcotráfico y la política de drogas, por la relación evidente que tiene con todo el conflicto, por la forma como ha transformado el conflicto. Y la Comisión expresa la idea que el gobierno ha ido desarrollando de una regulación legal de las drogas y un cambio del enfoque militarista que se ha tenido con el combate de las drogas, y tratarlo más como un problema social y atacando a los grandes grupos económicos que se benefician del narcotráfico, en vez de atacar a las comunidades productoras de hoja y tener una mentalidad más de tipo social. Un quinto campo es el de la justicia, la lucha contra la impunidad, la superación de la impunidad por violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho humanitario y la corrupción también. Un sexto campo es, como ya lo presentó Oscar antes, el de la seguridad, el de las fuerzas militares, el de la policía, y sobre esto volveré más adelante, pero que indudablemente tiene una relación estrecha con la paz, porque la fuerza pública ha sido un protagonista importante en la violencia en Colombia y en la guerra, y requiere evidentemente una rehabilitación. Un séptimo campo es la paz territorial, cómo se logra la paz en los territorios, dadas las características especiales de la sociedad colombiana. Y un octavo campo es el de la cultura. La Comisión se detiene en hacer recomendaciones para que logremos tener una cultura distinta, una cultura no basada en el odio, no basada en la confrontación, no basada en la descalificación, sino en la construcción de una sociedad donde nos conozcamos todos y todas como parte de un proyecto social y de desarrollo. Eso es la paz. Es decir, las recomendaciones están muy bien orientadas a crear condiciones o a superar condiciones para hacer posible la construcción de la paz. Así que contamos con un buen recetario, con una buena formulación de temas y de campos por desarrollar. Yo espero que se logre consolidar. Gracias. Mil gracias a ti, Gustavo. Bueno, para que intentemos ir como concretando un poco varios de estos 8 elementos que menciona Gustavo, que digamos que son una forma de tejer hacia esta paz total, quisiera volver a preguntarle a Marta un poco sobre lo que señala el informe de la Comisión de la Verdad y un poco las recomendaciones que puedan haber relacionadas con el tema de desaparición forzada, que es uno de estos fenómenos de la violencia que han sido
pues muy fuertes, muy graves en Colombia. Uno de los temas que el MOVICE trabaja como más a profundidad, y de qué manera contribuye este informe o estas recomendaciones y lo que se habla allí para mejorar la situación en materia de desaparición forzada, pero incluso de pronto del Valle del Cauca y del Pacífico. Bueno, pues decir que nosotros como movimiento de víctimas hemos venido impulsando acciones para la difusión del informe, que nos parece que es muy importante que pues este informe pueda llegar a las comunidades, a las localidades y demás, a la sociedad en general, porque consideramos que hay elementos, en su mayoría se dio a la tarea de hacer un trabajo muy importante en términos de documentar, evidenciar graves violaciones a los derechos humanos y sacarlas a la luz, de darle voz a las víctimas, a las comunidades. Bueno, también decir que por el tiempo que tenía de trabajo y bueno, que eso estaba reglamentado, pues tampoco tenía la posibilidad de hacer muchísimo más, pero pues que en el país se estima que hay cerca de 9 millones de víctimas y bueno, en el informe por supuesto que no podía abarcarse ni todos los testimonios, ni todas las violaciones, todos los hechos victimizantes, ni todo digamos el conflicto armado en digamos, su contexto integral y poderlo colocar allí. Por tanto, seguramente que en Colombia se deben seguir desarrollando ejercicios de estos ejercicios de recolección de memoria, ejercicios de esclarecimiento para la verdad, que son muy necesarios y muy importantes. Y este esfuerzo que ya existe, pues es necesario que sea apropiado por la comunidad, que sea apropiado por la sociedad civil. Creo que eso es un aspecto que le hace falta, que es supremamente necesario y en lo que venimos insistiendo muchísimo. El presidente Gustavo Petro se comprometió incluso antes de su posesión en la difusión del informe. Sin embargo, en días pasados, hace ya meses, pues encontramos que en el Congreso pues no fue aprobado esta digamos, implementación y demás. Entonces hay que seguir insistiendo en ello, ¿sí? Que como país y se requiere esto, aunque existan pues fuerzas políticas y demás que quieran impedir, por ejemplo, que esta difusión y demás se haga. Esto pues tiene que ver con todos los ataques y todo lo que ha venido padeciendo el acuerdo final que fue firmado en 2016 y bueno, que cada vez digamos que hay oportunidad pues se viene siendo atacado. También es importante decir como movimiento de víctimas que hay un asunto sustancial que nosotros consideramos y es el tema del reconocimiento del Estado colombiano en la criminalidad estatal, en la violencia sociopolítica. Y este aspecto pues no fue, digamos, claro, no quedó explícito en el informe, ¿sí? Hay algunos elementos que nos dan a pensar que pues no se menciona, digamos que se trata también de seguir negando. El negacionismo, digamos, ha sido una estrategia del Estado colombiano durante décadas y en todo el marco del conflicto armado y ha sido una de las herramientas que ha utilizado para perpetuar la impunidad en el país. Entonces, eso también de no decirlo, pues es también preocupante, ¿sí? En el tema de las ejecuciones extrajudiciales, de los casos de asesinatos a civiles por parte de miembros de la fuerza pública, pues se hace necesario que, como está dicho en informes de la sociedad civil, de diferentes organizaciones, de instituciones que lo reconocen, ¿sí? Como Fiscalía General de la Nación, que reconoce 3.500, como la Jurisdicción Especial que reconoce 6.402 y demás, pues también es necesario, por ejemplo, que un órgano como este, como la Comisión de Esclarecimiento para la Verdad, hubiera dejado sentado allí un precedente de reconocer que esta sistematicidad y esta generalidad en el marco de estos homicidios cometidos por miembros de la fuerza pública
De esa misma manera, los crímenes cometidos por las estructuras paramilitares, podemos ver que en el informe pues no se explicita esta responsabilidad, y que la responsabilidad de digamos, del actuar de las estructuras paramilitares en el país pues también se dio con el apoyo, con el respaldo del Estado colombiano, de funcionarios, de la sociedad civil como empresarios y demás. Entonces creemos que en esos aspectos pues habría y es necesario profundizar. Avanzamos hacia un nuevo diálogo con el ELN, y bueno, creemos que allí es necesario que se continúe con ese trabajo que se viene haciendo, muy necesario, muy importante para el país. Gracias. Mil gracias, Marta. Elizabeth, ¿será que nos puedes contar un poco de una experiencia muy interesante que hubo justamente en la región del Pacífico, en la que muchas de las organizaciones de la coordinación regional participaron a propósito, digamos, de las particularidades de esta región? Y es que se construyó una comisión de la verdad propia, que hizo un informe con recomendaciones. Entonces, no sé si nos puedes contar un poco de esa idea, de dónde surgió y de qué manera aportó esto al informe que finalmente publicó la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, y las recomendaciones que hizo que puedan estar relacionadas con esa labor que ustedes hicieron. Sí, la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico, como la denominamos internamente, en concordancia con la Coordinación Regional del Pacífico, CRPC, nace con la intención de poder apalancar y hacerle aportes directos a la Comisión de la Verdad desde los territorios. Fue así como se creó esta comisión, donde participamos organizaciones afro e indígenas, cogidos de la mano con la Iglesia, que ha sido nuestro principal puntal en los territorios en materia de exigencia de derechos, pero también de visibilización de lo que vivimos en los territorios. Y como nos denominamos unas comunidades étnico-territoriales, porque hablamos de los indígenas como cabildos indígenas, y hablamos de las comunidades negras como organizados en consejos comunitarios. Entonces, para poder identificar el enfoque diferencial y étnico, tenemos que autorreconocernos como un grupo étnico. ¿Sí? Entonces, es así como empezamos de hablar de las mismas necesidades, de las mismas costumbres, a identificar esa población que parte con el objetivo principal de poder visibilizar todas sus diferencias frente al resto del país, pero asimismo apalancando la necesidad de que las violencias sufridas en el Pacífico colombiano no se miraran desde Bogotá, no se miraran desde la mesa, no se miraran desde el centro del país, sino que se tuviera la información directamente desde los territorios, con las víctimas. Y fue así como nos organizamos, buscamos nuestros propios investigadores, trabajando directamente con las organizaciones de comunidad en comunidad, cruzando ríos, atravesando mares, organizándonos de manera tal que toda esa información que muchas víctimas, muchos territorios no pudieron llegar a contar en los escenarios que convocó la comisión para contar esos escenarios, esas situaciones que habíamos vivido, pero también con el temor de poder salir, porque allá impera la ley del silencio, donde las comunidades no podemos salir a hablar de lo que nos pasa con las víctimas, porque es que tenemos al victimario al lado. Entonces no es lo mismo poder hablar con una persona de nuestro mismo entorno, con una persona que nos garantice confianza, que poder llegar una persona de afuera que es de los grupos como se viniera a hacer. Entonces creo que esa fue una de las fortalezas que tuvimos como trabajo desde la
la comisión interétnica en el apalancamiento, o sea, en facilitarle a la Comisión de la Verdad material o información directa desde los territorios, desde las víctimas, donde utilizamos mecanismos y estrategias que le pudiéramos garantizar la seguridad, la participación, pero también la no divulgación de la fuente de información que tuviéramos en esos escenarios, teniendo en cuenta que nuestro territorio, a pesar de ser tan extenso, a pesar de que lleva un nombre que nos caracteriza como pueblo pacíficos, que somos pacíficos afro, no contamos con la garantía de poder expresarnos libremente, porque